Buenos días, todavía. Llegamos al tiempo de la predicación en esta mañana y estamos nosotros ya a escasos días de concluir este año 2024. Es un buen tiempo para reflexionar qué es lo que ha venido pasando, qué es lo que ha venido sucediendo en el año, qué aprendimos, qué necesitamos crecer, qué debemos mejorar. Y por supuesto, la meta de otra vez tratar de bajar de peso, ¿verdad? El año que viene. Pero es un buen tiempo para considerar lo que ha pasado y también un tiempo para considerar lo que viene en este año 2025. Y mientras estaba preparando el mensaje, quise recordar qué es lo que había enseñado en los años pasados. En diciembre del año pasado, cuando concluíamos el 2022, prediqué acerca del orgullo. Cuando concluíamos el 2023, prediqué acerca de la humildad. Y yo dije, qué situaciones había o qué estaba pasando en mi corazón o cómo Dios nos guió a eso, pero hoy quiero compartir algo un poquito diferente. Me he sentido impelido a compartir con ustedes un tema que trata de la familia, que trata de la comunidad, que trata de la misión. Y no solo quiero hablar del tema, en el futuro me gustaría que como iglesia podamos tomar ciertas medidas que con la ayuda y con la guía de Dios nos ayuden a fortalecer a la familia en la iglesia, a nuestra comunidad y la misión que Dios nos ha dado como iglesia, comunidad bíblica. Dios ha estado dando crecimiento a nuestra iglesia y necesitamos que esté bien consolidada. Necesitamos que haya familias sanas, bien integradas en la comunidad y que sean intencionales en cumplir su misión aquí en la tierra, en lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y mientras estaba pensando en estas cosas y decía, bueno, hay un pasaje en la Escritura que nos diga tan claramente estas cosas, y sí, hay muchos, pero quiero centrar mi atención en uno en particular. Está en Génesis capítulo 18 y nuestro texto de estudio es el versículo 19, pero para agarrarlo un poquito en contexto vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Génesis capítulo 18, versículos 16 al 19. Cuando usted lo encuentre, por favor, acompáñame poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos en humildad delante de usted, Señor, en reverencia por su palabra, para que usted, Señor, hable a nuestros corazones, Señor. Que tengamos en esta hora oídos para oír, para escuchar, para atender a su voz, Señor. Es usted la cabeza de la iglesia y le rogamos que en esta ocasión nuevamente nos dé guía, nos dé dirección, nos dé un viento favorable, Señor, para ver en nuestra iglesia familias fuertes, consolidadas, varones comprometidos con usted, firmes como rocas sobre la familia, Señor. Esposas, lo mismo,
comprometidas, que le amen, que amen a su familia, Señor. Hijos que le obedezcan. Y también queremos ver, Señor, la generación de abuelos transmitiendo esa fe también a los nietos, a los hijos. Señor, por favor, traiga bendición y mientras meditamos en esta palabra, Señor, que usted nos despierte para este propósito. Le alabamos, Señor, confiando en que así será, porque usted es bueno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Las palabras que nosotros leímos hace un momento en Génesis capítulo 18 son un registro de los pensamientos de Dios expresados a la comitiva que lo acompañaba cuando hicieron su visita a Abraham. Y en este evento que se describe en Génesis 18, Dios estaba por llevar a cabo su juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero en el contexto se observa que Dios se detiene de llevar a cabo ese juicio y decide que es tiempo de darle a conocer su voluntad a este hombre llamado Abraham. Y la verdad es que es un hecho bastante sorprendente si lo considera, hermano, porque Abraham pues es un siervo, es el siervo de Dios. Aquí en Génesis, desde el capítulo 12, es un siervo de Dios, pero Dios no lo trata como siervo, lo trata como amigo, porque un amigo revela lo que hay en el corazón. Y Dios está tratando a Abraham como su amigo. ¿Voy a hacer esto sin consultar a Abraham? Pero Abraham va a ser alguien de mucha bendición para las naciones. No, sí, voy a consultarlo, voy a hablar con él. Y de hecho es que la Biblia en 3 pasajes diferentes habla acerca de Abraham como el amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios. Qué expresión tan hermosa. Y si uno lee Génesis pensando así, la verdad es que el trato de Dios con Abraham es muy cordial, es muy amable, es el de una amistad. Es muy lindo pensar en esta historia. Bueno, pensando más adelante, Dios quiso revelarle a Abraham su plan de llevar a cabo su juicio, y esa conversación lo que hizo fue sacar a relucir la gloria de Dios y el buen carácter de este hombre. En la conversación, Abraham apeló al juez de la tierra. Dios, vas a destruir Sodoma y Gomorra, pero el juez de la tierra no puede destruir al justo con el impío. ¿Recuerdan ustedes la conversación? ¿Qué tal si en esa ciudad hay 50 justos? ¿Vas a destruir la ciudad si hay 50? Una petición bastante audaz. Y el Señor dijo, no la voy a destruir si hay 50. Pero Abraham yo creo que pensó no, es que sí son bien malos allí. Señor, ¿y si hay 45? No la voy a destruir si hay 45. ¿Y si hay 40? No la voy a destruir si hay 40. 30. No la voy a destruir si hay 30. 20. No la voy a destruir si hay 20. Déjeme hablar una última vez, dijo Abraham. Tal vez hayan allí 10. No la voy a destruir si hay 10. Bueno, no lo sabía. No lo sabía. Estas ciudades, Sodoma y Gomorra, eran ciudades que habían llegado al tope de una maldad y de una atrocidad increíbles. Eran unas ciudades horribles para habitar, pero aún así, eso no le impidió a Abraham poder acercarse en una manera que él estaba preocupado por la gloria de Dios. Señor, ¿cómo tú, el juez de la tierra, vas a parecer injusto, condenando al malvado y al bueno juntos? Pero también Abraham estaba preocupado en una forma compasiva por las personas, incluso las personas malvadas. Y al mismo tiempo, esta conversación revela la gracia y la condescendencia de Dios, de decir, sí, estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, y Dios condesciende a las peticiones de este hombre que le dice, por favor, no lo hagas. Es una conversación muy bonita porque revela cosas muy buenas de Dios y de Abraham.
Todo este relato, toda esta conversación que se viene en capítulo 18 y capítulo 19, tiene el propósito de revelarnos el desarrollo del plan de Dios de traer bendición a todas las familias de la tierra mediante la familia de Abraham. Este relato quedó como un antecedente para el pueblo de Dios de cómo debe buscar glorificar al Señor y al mismo tiempo tener una actitud correcta hacia las personas. En otras palabras, hermanos, el plan de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra mediante su gente, su pueblo, sigue vigente y más radiante en la actualidad que antes. Y para hacerlo más personal todavía, Dios le quiere usar a usted, a mí, a nuestra familia para bendecir a las familias de la tierra. Dios nos quiere usar a su gente, a su pueblo. Y este relato nos muestra eso. Dios lo quiere hacer y hay un hombre que está intercediendo a favor de la misericordia de Dios sobre las personas. Y nos está mostrando, esto es lo que quiero hacer con mi pueblo. Esta es la actitud que tiene que tener mi pueblo. No para ser prontos para juzgar y condenar, sino para ser prontos para interceder, para pedir, para ayudar, para bendecir. Caso contrario, Abraham, lo tenemos en la Biblia, el profeta Jonás. Dios lo manda a Nínive, ¿verdad? Y le dice, predica allá. No quiere. Se lo traga una ballena, un pez grande. Se arrepiente, lo escupe por allá, llega a Nínive, predica durante 3 días que se arrepientan y se arrepienten. Y el juicio que Dios iba a mandar, ya no lo manda. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de sus pecados y Dios es misericordioso y recibió ese arrepentimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Jonás se pone en una parte en alto para ver a qué horas cae fuego del cielo, ¿verdad? Que destruya la ciudad. Ese no tiene que ser nuestro caso. Dios nos dejó el ejemplo de Abraham para que nosotros seamos aquellos que interceden, aquellos que también seamos de bendición. Y para desarrollar esto, la parte que quiero enfatizar, el versículo 19, hay 4 puntos que quiero exponer en esta mañana, hermanos. Primeramente, la elección de Dios. En segundo lugar, voy a hablar acerca de la encomienda de Dios. En tercer lugar, la meta de Dios. Y en cuarto lugar, el propósito de Dios. Veamos el primero, la elección de Dios. Si usted mira Génesis 18, 19, nuevamente este va a ser nuestro pasaje. Dice al principio del versículo 19, y esta es la razón por la que escogí la Biblia de las Américas, porque aquí tiene una diferente traducción más precisa. Dice, porque yo lo he escogido. Yo lo he escogido. De todos los habitantes de la tierra que había en aquel tiempo, Dios decidió por pura gracia escoger a Abraham para llevar a cabo su propósito. Y es que, hermanos, no había en Abraham alguna cualidad que moviera a Dios a ser escogido, apartado por Él. No había una cualidad espiritual. Si usted, por ejemplo, mira Josué 24:2, dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y, ¿qué dice? Abraham era idólatra. Abraham y toda su familia. ¿Y qué nos dicen los primeros mandamientos de la Biblia? El Señor es el único Dios y no adorarás a otros dioses, ¿verdad? Abraham ya rompía con eso desde el principio. Rompía con la base de toda la ley. Él podía conocer a Dios, pero también podía tener a todos estos dioses y él los adoraba. Era idólatra. No había una cualidad en él que dijera, este era un hombre piadoso, por eso Dios lo escogió. No, él era idólatra y aún así Dios lo escogió. Pero también no había cualidad física en Abraham que lo hiciera apto para los planes de Dios. Es decir, si tú quieres comenzar
una nación. Bueno, vas a escoger a unos jóvenes, por cierto, arribita de 21, ¿verdad? Para que se casen, tengan hijos y puedan hacer una familia grande. Pero usted no va a escoger una familia donde el hombre tiene 75 años y la mujer 65 para comenzar a formar una nación, ¿verdad? No lo va a hacer usted. Bueno, pero Dios sí. No tenían cualidades físicas que los hicieran aptos para los planes de Dios. Fue una elección por pura gracia. Y Dios lo hizo con el propósito de magnificar su poder y su gracia en la vida de este matrimonio, Abraham y Sarai. Lo que hoy vemos, hermanos, convertido en la nación de Israel, y lo que hoy vemos como la iglesia, tuvo sus orígenes en esa elección que Dios hizo de Abraham. Amados hermanos, hermanas, nuestra misión y propósito en la vida tiene su origen en la elección de Dios. Él nos eligió, Él nos escogió, Él nos apartó para un propósito. No es para que nosotros nos enorgullezcamos como diciendo, mira, yo fui escogido. No, nunca ha sido ese el propósito de la elección, pero siempre ha sido para ayudarnos a entender que tenemos un propósito en esta vida. Hay una razón por la que Dios te aparta y tienes un propósito. ¿Y cómo sabemos que Dios nos ha apartado? Bueno, es muy sencillo, por la evidencia. Y la evidencia es que hemos creído en Jesucristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5 nos dice Pablo a los tesalonicenses: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. ¿Cómo sabes esto, Pablo? Versículo 5, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Dios, así como a Abraham, también a usted, a mí, hermano, hermana, Dios nos ha escogido por pura gracia. No había nada en nosotros que pusiera a Dios en deuda como para decir, tengo que pagarle a este hombre por ser tan bueno, por haber caminado, avanzado de rodillas por tantos kilómetros, por haber hecho tal y cual cosa. Dios no está en deuda con nadie. Pero la Escritura nos dice claramente en Efesios 2:8 que por gracia, por este favor de Dios inmerecido, hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, sino que es don de Dios. Así que Dios nos aparta, pero, bueno, apartó a Abraham, Dios nos aparta, pero ¿con qué propósito? Sigamos viendo Génesis 18, 19, y ahí viene el segundo punto, la encomienda de Dios. Dios apartó a Abraham para que mande a sus hijos y a su casa después de él. Mira ahí lo que tenía que hacer Abraham, mandar a sus hijos. Y la palabra ahí en hebreo, tzivá, tiene diferentes significados. Voy a leer algunos. Tiene el significado de comandar, ordenar, informar, instruir, dar dirección, declarar con fuerza o con autoridad lo que otros deben hacer. Y como usted puede ver, pues esta es una palabra que engloba muchas cosas. No se trata nada más que Abraham tenía que decirles, mira, haz esto, aquello, pero él también como padre tenía que instruir, como padre él tenía que corregir, como padre él tenía que enseñar. Y todas estas cosas tenía que hacerlos con la autoridad de Dios, pero también con una autoridad moral. La autoridad moral que da la integridad. Usted y yo tal vez le podamos decir a nuestros hijos, hagan esto, y por un tiempo lo van a poder hacer, pero si ellos ven que nosotros no lo hacemos y que estamos en una doble vida, entonces ellos no van a querer seguir nuestro ejemplo, no nos van a obedecer. Entonces Abraham tenía esta encomienda de mandar a sus hijos con la autoridad de Dios, con autoridad moral.
Y en ese sentido, o en el sentido más amplio, Dios escogió a Abraham para que pusiera un fundamento firme en su familia que fuese la base para futuras generaciones. El fundamento que dejó Abraham son tres cosas, puedo pensar yo. La primera es que Abraham le dejó un fundamento a su familia de una relación con Dios. Le dejó el fundamento a su familia de una fe obediente y de una misión clara. En cuanto a su relación con Dios, ya hemos observado que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Se imagina ser Jacob y decir, mi abuelito fue amigo de Dios? Qué bonito, ¿verdad? Que el abuelo dejó ese ejemplo de que él era amigo de Dios. Abraham tenía un pacto con Dios, Dios hizo un pacto con él. Y también Abraham gozaba de una relación correcta con Dios porque él había confiado en él y en sus promesas. En Génesis 15:6 nos dice que Dios lo sacó y le mostró las estrellas y le dijo, así va a ser tu descendencia. Y Abraham dice que creyó en Dios y le fue contado por justicia. A través de la fe en Dios, en las promesas de Dios, es que Abraham pudo tener una relación recta con él. Y es lo que dice Pablo en Romanos 4, ¿no? Que no es a través de nuestros esfuerzos que logramos entrar en una relación con Dios, pero es a través de la fe, y así ha sido siempre. Fe en quien fue prometido, en la promesa, en la simiente, en Jesucristo. Es que así podemos tener una relación con Dios. Abraham también dejó el fundamento de una fe obediente. ¿Qué le dijo Dios al principio, verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham, sin saber a dónde iba, salió. Y estaba viendo un video de alguien que explicaba y le decía, imagínate llegando a tu casa y diciéndole a tu esposa, mi amor, Dios me habló. A ver, espérame tantito. Detente allí, ¿no? ¿Qué? Y luego, sí, y me dijo que nos teníamos que salir. Ajá. ¿Y para dónde? No me dijo. Imagínate a Abraham tratando de explicarle eso a su esposa de 65 años, ¿verdad? Tomando esas medidas tan drásticas. Y sí, era una cultura nómada, por supuesto, pero al final del día estaban grandes, ¿no? No es tan fácil ya simplemente agarrar la mochila y andar por el camino. Pero así fue, Abraham dejó el legado de una fe obediente. Y no fue una fe perfecta. Hubo sus momentos donde Abraham tuvo miedo. Usted lo recuerda diciendo que su esposa era su hermana, ¿verdad? Y poniendo en riesgo la promesa de Dios, pero Dios fue fiel y le ayudó a Abraham a salir de esos baches. En el último episodio en que vemos a Abraham, lo vemos en una fe completa, madura, fortalecida, entregada a Dios totalmente. Dios le dice, dame a tu hijo, y Abraham decide entregarle o llevar a cabo todo lo necesario para hasta ese punto de entregar a su hijo. Una fe madura, completa. Qué padre decir, si fuéramos Jacob, ¿verdad? Mi abuelito hizo eso, ¿no? Contar la historia del abuelo con una fe obediente. Finalmente, Abraham dejó el fundamento de una misión clara. Abraham siempre vivió en casitas, en tiendas, porque dice la Escritura que él esperaba la casa cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham siempre vivió con la visión clara de que iba a tener una descendencia, de que iba a tener hijos, de que iba a ser una nación. Y él, si ustedes leen las conversaciones que Abraham tiene con Dios, él siempre tenía eso en su mente. Tenía una misión clara. Ese es el legado que Abraham dejó para su familia. Y todos estamos dejando un ejemplo, hermanos. Papá, mamá, estamos dejando un ejemplo. Abuelo, abuela, está dejando usted un ejemplo. Usted está dejando un fundamento. Y la pregunta ¿es un buen fundamento o no? Sus hijos
sus nietos ven que usted tiene una relación personal con Dios. Sus hijos, sus nietos ven que usted tiene una fe obediente. Sus hijos o sus nietos ven que usted tiene una misión clara. Amados hermanos, hermanas, tengamos mucho cuidado con el egoísmo. Muchas veces por causa del egoísmo dejamos a un lado el llamado que Dios nos puso. Y por tener a nuestros hijos en paz un rato, les damos lo que quieren y entonces, sí, ahora sí voy a descansar un rato, voy a tener paz. Pero la paz que conseguimos por unos momentos, quizá por unos meses y tal vez por unos años, va a ser la guerra que vamos a tener durante los próximos 20, 30, 40 años. Porque si no dedicamos tiempo a cumplir con el propósito y el llamado de Dios, en años más adelante vamos a tener a nuestros hijos desobedientes, egoístas, y ya cuando tengamos una edad vamos a tener que estar sacándolos de problemas, aun cuando tengan 50 años. Amados hermanos, hermanas, tenemos la encomienda de instruir, de dirigir, de mandar a nuestros hijos. Tenemos que criar hijos fuertes para que puedan hacer frente al mundo y abrirse a los planes que Dios tiene por delante para ellos. Hace años leí la historia de una iglesia en China que fue allanada por el ejército. Entraron con sus armas, amenazaron a las personas, le pusieron la pistola al pastor de la iglesia y le dijeron: si quieres salir de esta, escupe en la Biblia. Tristemente el pastor escupió la Biblia. Pero ¿saben qué sucedió después? Una niña de 5 años se acercó, limpió la Biblia y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué hicieron con la niña? La mataron. Y cuando yo pienso en esta historia, es una historia verdadera, digo, alguien tuvo que haber entrenado a esa niña para ese momento. Alguien tuvo que haberle dicho a esa niña: Dios es digno de toda tu vida. Él merece todo de ti. Y aun cuando veas que otras personas no están siguiendo al Señor, tú no lo dejes a Él. Alguien tuvo que haberla entrenado a esa corta edad para que, llegado el momento y con la ayuda y la gracia de Dios, ella haya podido hacer lo que hizo y darle gloria al Señor. Hermanos, con esto quiero decir que no nos podemos conformar con que nuestros hijos sepan algunas historias de la Biblia, que se porten bien, que sean buenos estudiantes. Usted y yo tenemos que poner empeño en que nuestros hijos sean fuertes espiritualmente, que sean fuertes en su carácter. Es muy bonito ver que, por ejemplo, en Estados Unidos uno puede hablar con algunas personas y estas personas le dicen: sí, es que mi papá fue cristiano, mi abuelo fue cristiano, mi bisabuelo fue cristiano y todos ellos nos fueron pasando la estafeta. Es bonito escuchar eso. Es triste que las estadísticas en el día de ahora parecen indicar que muchos de los padres jóvenes a mi edad no están pasando la estafeta a sus hijos. Y se está perdiendo toda esa conexión de pasar la estafeta a la siguiente generación. Pero ¿sabe qué me preocupa más, hermanos? Que en México apenas llevamos la segunda generación, porque no es sino tal vez hasta los 1950 que el cristianismo empieza a tener un poquito más de apertura y de auge en ciertos lugares, en Monterrey y en otras partes, y que tiene esto, pero estamos perdiendo ya la estafeta. La segunda generación está perdiendo la estafeta. No podemos dejar que pase eso, hermanos. Papás que somos jóvenes, tenemos que hacer algo para pasar la estafeta. Un pastor en Estados Unidos también comentaba en las predicaciones que fuimos que
las leyes de tránsito y todo esto en Estados Unidos pues son muy claras y se tienen que respetar. Entonces, si dice alto, pues hay que hacer alto. Si hay un paso peatonal, hay que respetarlo. Si dice baje la velocidad, se tiene que respetar la velocidad. Y que este pastor, cuando fue a Colombia, y no recuerdo bien si fue su papá o su suegro, le dijo, no. Aquí si vas a manejar, no puedes manejar a la defensiva, muy tranquilamente. Aquí tienes que manejar a la ofensiva. Entonces, si se te atraviesa el carro, tú entras y ves ahí la puertita y haces esto y el otro. Y si ves que tienes suficiente tiempo, te metes y tienes que manejar a la ofensiva, si no, nunca vas a llegar al lugar que quieres llegar o no vas a llegar a tiempo. Y esta reflexión la hacía el pastor para decir, como cristianos, muchas veces estamos viviendo el cristianismo a la defensiva. Como, bueno, nada más, quiero que mi hijo esté bien, quiero que mi familia esté bien, que todos estemos bien, pero no lo estamos entrenando para la ofensiva. No estamos haciendo las cosas para que nuestra familia pueda extenderse hacia afuera. Y para que podamos ver casos de hombres, de jóvenes, de mujeres que están dispuestos a ir a países donde no se habla de Cristo y donde es un delito hablar de Cristo. Si no estamos a la ofensiva, no van a haber esa clase de hombres y de mujeres en nuestras iglesias. Tenemos que enseñarles a estar dispuestos a eso, a alzar la voz, a poder defender la verdad. Y los judíos tenían esto muy en claro. Mira, el Salmo 127, 3 y 4 nos dice, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Esta parte es bonita. Pero mire lo que dice el versículo 4. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. O sea, el judío ya pensaba en este tiempo que su hijo era una herramienta para la guerra. Y que iba a ser como una flecha que iba a cumplir con un propósito. Entonces el papá, ¿qué hacía? Pues le afilaba la punta, lo ponía bien derechito para entensar el arco y poder usarlo para los propósitos de Dios. Usted y yo tenemos que hacer eso en la familia. Amado hermano, hermana, Dios nos ha encomendado a los hijos, a nuestra casa, para que los guiemos, les enseñemos, les corrijamos, les mandemos, y esto con una meta, es el tercer punto, la meta de Dios. La meta es que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Mire, esto es lo que Dios le encomendó a Abraham, ¿no? Que guarden el camino del Señor. ¿Y cómo se guarda el camino del Señor? Ahí dice, haciendo justicia. Esa es la palabra hebrea tzedaká, y se refiere a una persona que es correcta de acuerdo a alguna relación o alguna ley. Es decir, la tarea de Abraham era poder enseñarle a sus hijos cómo relacionarse correctamente con Dios y en últimas, cómo obedecer la palabra de Dios. Así que Abraham tenía esta tarea de enseñarles, de corregirles, de instruirles, de redarguirles con la palabra, para que ellos fueran personas rectas, que vivieran en justicia. Pero también dice que hagan juicio. La palabra hebrea mishpat tiene que ver con el juzgado. Cuando el juez dicta una sentencia, se refiere a esto. Los hijos tienen que desarrollar un conocimiento vasto de la verdad que les permita juzgar las cosas que ven y que están mal alrededor. Porque si usted y yo no participamos activamente en este proceso, hermanos, alguien sí lo va a hacer. Alguien le va a poner los lentes a su hijo y le va a decir, mira, aquello que tú ves rosa no es rosa en realidad, es azulito. Y cuando el hijo se ponga los lentes va a decir, sí es cierto, es azul. Y lo que va a terminar haciendo el hijo es que a lo bueno le va a llamar malo y a lo malo le va a llamar bueno. A la luz le va a llamar tinieblas y a las tinieblas le va a llamar luz. ¿Por qué? Porque usted y yo no hicimos la chamba. No hicimos el trabajo de darle a los hijos las herramientas para que ellos puedan hacer juicios
correctos. Hacemos esta dinámica, mi esposa y yo. A veces nuestros hijos quieren ver películas que nosotros decimos, mira, como que no nos convence, pero le decimos, la vamos a ver con ustedes. Y nada más este detalle, nos vamos a detener en donde veamos una cosa que no está bien y les vamos a explicar. Porque lo más importante es que ustedes también aprendan a detectar qué está bien y qué está mal. Pero si usted de tajo nada más le dice, no, usted no le está ayudando a su hijo a tener discernimiento, a poder decir qué está bien, qué está mal. Usted y yo nos tenemos que involucrar en esta tarea para que los hijos puedan detectar y hacer juicio. Así que la meta, hermanos, es que nuestros hijos aprendan, en primera, a agradar a Dios en el conocimiento de su palabra, y dos, a hacer juicios justos basados en la verdad. ¿Con qué propósito? Punto número 4, el propósito de Dios, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. ¿Qué es lo que Dios dijo acerca de Abraham? Génesis 12 del 1 al 3 nos dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que si Abraham cumplía con su trabajo de enseñar a sus hijos, de que ellos guarden la palabra, de que ellos tengan juicio, lo que iba a suceder es que sus hijos iban a ser una bendición para el resto de las personas. Tal vez los hijos iban a empezar a ocupar puestos en lugares estratégicos para el beneficio de la sociedad, tal vez cargos públicos, tal vez iban a poder desarrollar empresas que pudieran traer un beneficio también a la sociedad. Tal vez iban a empezar asociaciones, grupos que ayudaran a personas vulnerables, a personas con problemas de drogadicción o algún tipo de cosa. Tal vez algunos iban a abrir iglesias para que entonces las personas pudieran llegar y conocer a Dios. Abraham tenía que hacer su chamba y eso iba a empezar a desarrollar una bendición para el resto de las personas. Usted y yo tenemos ese mismo trabajo. Últimamente, la bendición para todas las familias de la tierra es Jesucristo. Dios dijo que de Abraham iba a venir la bendición. Bueno, la bendición vino de Abraham y es Jesucristo. Y en la medida que nosotros lo compartimos y hablamos de aquel que vino, aquel que murió y aquel que resucitó por nosotros para traernos salvación, traemos bendición a las familias de la tierra, pero también en un sentido práctico de la vida diaria. Si le enseñamos bien a nuestros hijos, ellos van a ser bendición en muchos más sentidos. Usted y yo tenemos esa bendición y tenemos esa misión, esa responsabilidad. Nuevamente le repito lo que dije al principio, Dios le quiere usar a usted, Dios quiere usarme a mí, Dios quiere usar a su iglesia para impactar a tantas familias como sean posibles, para que sean bendecidas en Jesucristo. Quiero empezar a concluir, hermanos, exhortándoles de la manera más atenta que consideremos la importancia de involucrarnos y ser más intencionales en el fortalecimiento de nuestra familia. En este año, propóngase bajar, reducir la grasa del cuerpo, ¿verdad? Propóngase poner más fuerza, propóngase la lectura de la Biblia, propóngase ser más constante en las reuniones de la semana, propóngase pasar más tiempo con su familia, pero de verdad, dele una prioridad muy grande, propóngase ser más intencional en su familia. Varón, papá, usted es una parte muy importante en este proceso. Usted es cabeza de familia. Usted necesita estar bien de la mano del Señor para llevar a cabo ese proceso. Deje a un lado el egoísmo, propóngase eso. Abuelo, abuela, todavía tiene mucho propósito.
Deje ese fundamento. Que puedan decir los nietos, mi abuelo, mi abuela fue amigo, amiga de Dios. Deje ese ejemplo. Hay una pequeña esquema, porque como les dije, no solamente quiero hablar de este tema ahorita, pero quiero que hagamos énfasis en esto, en lo que viene más adelante. Y como iglesia queremos invertir enseñanza, tiempo, recursos, reuniones, a fortalecer los hogares, de donde primeramente Dios vamos a estar reuniéndonos para tener estudios. Queremos que eso ayude a fortalecer las familias de la iglesia. Queremos que eso termine fortaleciéndole a usted, si es papá, mamá, hijo, nieto, abuelo, para que al mismo tiempo, y está la flecha del otro lado, usted sea una bendición para su familia, usted sea una bendición para su grupo, usted sea una bendición para la iglesia y finalmente usted sea una bendición para las familias de la tierra. Queremos hacer eso. Y con la ayuda de Dios y con la guía de Dios lo vamos a hacer. Este es el modelo de Dios. Él nos dice, yo te he escogido para que hagas esto y para que seas de bendición a todas las familias de la tierra. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor que este sea un buen propósito para este nuevo año que viene. Gracias, Señor, que en su palabra podemos encontrar luz, dirección para nosotros, para nuestra familia. Estamos viviendo, Señor, en momentos estratégicos, al mismo tiempo turbios, donde existe mucha confusión en tema de la familia. Hay leyes, hay una sociedad confundida y vemos, Señor, la importancia de que su iglesia esté firme, que estemos a la ofensiva, Señor. Por favor, ayúdenos a ser valientes, a tomar su palabra en serio, a no solamente hablar, pero hacer, Señor, actuar. Y que podamos al final de este nuevo año que viene, podamos mirar atrás y mirar familias fortalecidas, donde había ruptura, que haya perdón, que haya restauración, donde había odio, que exista amor, donde había temor, que exista paz, seguridad. Queremos ver eso, Señor, y solamente será posible si por su poder lo hace. Así que ponemos esto en sus manos y le rogamos de su ayuda y bendición, nuestro amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Por si no nos vemos, hermanos, en estos días, pues feliz año nuevo, que tengan un muy bonito tiempo, que puedan disfrutarlo y como hoy vimos en la predicación, que sea un buen tiempo para la familia. Que Dios les bendiga.